Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por este día. Por los pastores. Por los niños de la iglesia. Y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Segunda de Corintios 12, del versículo 7 al 9. Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ese versículo a mí, no sé, yo tengo algo con ese versículo. Pero no algo malo, ¿no? Algo bueno. Porque ha sido un versículo que yo creo que desde que conocí a Jesús como que me ha tocado mucho a mí. Y entonces para mí eso es ese versículo a mí, digamos que me vuelve otra vez como a mi realidad nuevamente. Y entonces hoy le puse como título a la prédica, la belleza de la deformidad. Amén. La belleza de la deformidad. Entonces, ¿alguien ha visto alguna vez una persona con deformidades? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan o qué sienten cuando ven una persona así? ¿Tristeza algunos? ¿Qué otros dicen? Lástima, asombro, impresión. Sí, o sea, como que es algo que fuera, digamos, si yo tuviera algo en mi rostro, yo creo que por más que uno no quisiera fijarse en eso, uno se fija en eso, ¿no? Uno intenta obviamente ser respetuoso, ¿cierto? ¿No? Como que trata de no mirar, pero pues uno como que aunque no quiera lo mira, ¿sí? Como que se queda ahí, no sé, una tendencia siempre a observar eso. Y entonces, bueno, aquí hay una definición de deformidad que dice que las deformidades también son conocidas como malformaciones y diformismos. Son partes del cuerpo de un paciente que se han desarrollado notablemente diferentes de lo normal. Entonces, me llama la atención esta palabra deformidad, porque pues yo creo que de alguna manera, tal vez, bueno, la mayoría de aquí, pues yo creo que no tenemos deformidades y si las tenemos, pues tampoco nos vamos a avergonzar de eso, ¿no? Pues yo siento que hay otro tipo de deformidades que son las deformidades del alma. Amén. Y bueno, y como mi pastora nos decía, pues una vez tuve el privilegio de compartirles una palabra que se llama, yo me llamo Jacob, ¿no? Que esa palabra era como dirigida a las personas que en algún momento los habían titulado, les habían puesto una etiqueta de no, es que tú eres un tonto o tú eres una, no sé, bueno, cosas feas, ¿sí? Como prostituta, qué sé yo, ¿cierto? Entonces cosas así y como que a veces nosotros cargábamos con esa palabra y de alguna manera esa palabra nos hacía actuar. O sea, si por ejemplo yo le dije, yo me llamo Jacob porque Jacob significaba engañador, ¿sí? O sea,
familia había marcado a su hijo solamente porque se cogió de la piernita de su hermanito al principio. Dijo, es que usted es un engañador, y así toda la vida le dijeron engañador. ¿Y cómo fue su forma de actuar, su estilo de vida? Engañador, o sea, como que empezó a actuar desde su nombre, desde ese nombre que le habían puesto a Jacob. Y bueno, ya conocen la historia y Dios le cambió el nombre y bueno, todos felices, así, chévere. Y entonces, esa es una deformidad, ¿no? De alguna manera, hay deformidades que somos víctimas de esas deformidades. Alguien nos deformó nuestra familia, nos deformó nuestro cónyuge, nos deformó en pronto un compañero del colegio. Yo les conté a ustedes que pues mi historia pues ha sido de bullying y todo eso, entonces muchos compañeros a mí me deformaron con nombres y todo eso como que también afectó mi estilo de vida, ¿no? Pero hoy quiero hablar no de la víctima, porque la víctima uno le tiene como compasión, ¿no? Uno dice, pobrecito, le hicieron eso. No, miren a Fanuel, no, mentiras. Se cayó por allá. Y no como que siempre le tiene compasión a la víctima, ¿no? La víctima, uno es solidario con la víctima. Uno la víctima la recibe en sus brazos, ¿cierto? Uno se apropia de la causa de la víctima, odia a lo que le hicieron, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy no quiero hablar de la víctima, sino del victimario. Amén. Que ese es el que odiamos, ¿no? Ese que queremos crucificar, lapidar, ¿cierto? O sea, una cosa terrible. El victimario, ese sí no tiene compasión. Es más difícil, ¿cierto? Y entonces, ¿sabe cuál es el problema del victimario? ¿Y por qué no lo perdonamos? Porque nosotros también lo somos, ¿no? A veces solamente nosotros tomamos el rol de víctima y aún nuestros errores los victimizamos. O sea, estar en el rol de víctima es chévere. O sea, una víctima le dan todos los privilegios del mundo, la gente lo quiere, lo visitan, lo abrazan, pobrecito, le envían mensajes por WhatsApp, ¿cierto? Con corazoncitos, ay no, pobrecito, desgraciado, ¿cierto? Cosas así. O sea, así como que uno lo, mejor dicho. Pero el victimario sí uno como que le, o sea, uno le, como que lo hace merecedor del infierno, ¿no? Ojalá se queme ese desgraciado. ¿Cómo le fue a hacer eso? Es que mejor dicho. Y entonces, me gusta este versículo porque yo creo que algo que me llama la atención de Pablo es que Pablo fue el que más escribió acerca del Nuevo Testamento y habló más acerca de la gracia que Dios tiene, o sea, la gracia de Dios hacia los hombres, ¿sí? Santiago y los otros apóstoles hablaban más como hacia el trato hacia las otras personas, ¿no? Cómo nosotros tenemos que comportarnos hacia las personas. Pero pues Pablo también habló de eso, pero también hablaba, o sea, un énfasis específico de cómo Dios amaba a las personas, del amor de Dios hacia las personas. ¿Amén? Y entonces, este versículo me gusta porque dice que Pablo, mejor dicho, bueno, después de que tuvo ese encuentro con Jesús, pues se le habían dado revelaciones y el man, mejor dicho, se volvió, empezó a escribir, a escribir y a escribir. Y él ya como que de alguna manera se sentía como ya un poquito superior y más por los estudios y todo el trayecto profesional, por así decirlo, que él tenía, ¿no? Pero este versículo me llama la atención porque dice que, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y entonces yo dije, o sea, hay muchas interpretaciones acerca de ese aguijón en la carne. Como siempre nosotros nos vamos hacia el lado de la víctima, ¿no? Entonces decimos, no, pues pobrecito Pablo, pues el aguijón era que lo perseguían, ¿cierto? Entonces decían que es una interpretación y es válida, o sea, eso no significa que no sea válida. Entonces que lo perseguían y que le daban azotes y él de hecho en una parte de la Biblia, él describe ese sufrimiento, dice que lo encerraron en la cárcel, que le dieron 30 y 40 azotes menos uno, algo así. O sea, mejor dicho, tuvo mucho sufrimiento, ¿cierto? Otros dicen que era que estaba enfermo.
¿cierto? Entonces decían que no, de pronto sufría una enfermedad, cosas así. Pero yo creo, pues esa es mi postura, yo creo que el mensajero de Satanás era su pasado. Amén. El mensajero de Satanás, era su pasado. Y para eso me gustaría que fuéramos todos a Hechos 7 del versículo 58 al 60. Hechos 7 del versículo 58 al 60. Amén. Hechos 7 del versículo 58 al 60. Dicen, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Amén. ¿Ustedes saben quién era Saulo? Era Pablo, ¿cierto? Dios le cambió el nombre también, ¿no? Cambió el nombre de Saulo a Pablo. Pero yo creo que para mí ese mensajero de Satanás que tenía Pablo era ese grito de Esteban. O sea, escuchar el grito de su víctima, como al final bueno, cuando lo estaban matando, como el grito pidiendo compasión por él. Yo creo que ese era el mensajero. O sea, no digo que lo que haya dicho Esteban, bueno, era del diablo, no. Sino que era ese grito atormentador de Esteban. O sea, todos los días él durmiendo, acostándose y acordándose de cuando Esteban empezó a gritar. Señor, no le tengas, bueno, mejor dicho, que no tengas en cuenta este pecado. Ese grito, ese último grito de muerte de Esteban, yo creo que ese era como ese mensajero que lo perseguía todos los días. Todos los días escuchar ese grito de su víctima. Duro, ¿no? Y me gusta una frase que salió en Facebook que dice, el mal puede tener muchas caras, incluso podría tener la tuya. El mal puede tener muchas caras, incluso podría tener la tuya. Y yo creo que, bueno, yo le hablaba a los jóvenes, yo creo que, ¿sabe qué bueno, primero que le asustaba a ese mensajero? Primero, que era ese grito de su víctima, ¿sí? De cómo él apoyando la ejecución de esa persona inocente, ¿no? Y segundo, que ese mensajero tenía su rostro. Ya a veces uno se imagina al diablo como, bueno, lo que hemos dicho popularmente, que el cacho, o algo malo así como en la película, no sé, de La Cosa, ¿cierto? No, de películas de terror, no se lo imagina así feo. Pues ¿sabe cuál es el rostro del diablo? Otros dicen que es un rostro bonito, pero a veces el diablo tiene nuestra cara. Y eso es lo que nos da miedo, ¿no? Cuando el diablo tiene nuestro rostro. Cuando nos acordamos de ese daño que le hicimos a las personas y nos acordamos de que el que le estaba haciendo daño éramos nosotros mismos. Entonces eso como que, yo creo que eso generaba, ese era el mensajero de Satanás de Pablo, o sea, verse a él mismo apedreando a Esteban, escuchando el grito de su víctima. Y no solo eso, ¿no? Porque pues en otras partes dicen que, por ejemplo en Hechos 8:3 dice que Saulo iba a acabar, o sea, la intención de él era acabar con la iglesia y que sacaba rastras a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. O sea, no solo era el grito de Esteban, sino el grito de muchos cristianos más que ahorita están en la cárcel. Y las cárceles de ese tiempo no eran nada bonitas. Aquí al menos pues los dejan vivir, allá la gente moría. O sea, literalmente porque las condiciones donde estaban expuestos eran terribles. De hecho, dicen que, bueno, en la iglesia primitiva, dicen que, bueno, ustedes saben todo el tema de la persecución, de que mataban muchos cristianos y todo eso. Pero como los cristianos ellos se entregaban, ellos decían, sí, yo muero en nombre de Jesús y pum, los mataban de una vez.
Entonces los romanos decían, ¿cómo hacemos doblegar a estas personas? Y ellos, ¿saben qué hacían? Ellos cogían a los cristianos, decían, no los vamos a matar. Los metían en la cárcel, 5 años. Y los castigaban y los torturaban. Y cogían obispos, o sea, eran gente como los pastores y líderes de la iglesia. Los torturaban por 5 años. Y después de esos 5 años, se volvían otra vez a esas personas y les decían, bueno, ¿usted quiere negar el nombre de Jesús? Y ellos decían, sí. O sea, porque digamos que una muerte instantánea, pues era más fácil. O sea, usted cogen, bueno, ya lo mataron de una vez, pero torturarlo por 5 años. O sea, yo los entiendo, ¿no? Porque uno dice, ay, no, ¿cómo así lo negó? Pues vaya uno a estar en una cárcel torturándolo por 5 años a ver uno qué dice. Yo creo que muchos no resistiríamos ni un día, ¿no? Y entonces, peor, o sea, escuchar esos gritos. Yo creo que ese era el mensajero que tenía nuestro amigo Pablo. Y entonces hay una tendencia del ser humano cuando nosotros le hacemos mal a alguien, ¿cierto? Cuando nosotros le hacemos daño a alguien, hay una tendencia en nosotros como, o sea, como nosotros no soportamos ese malestar que nos provoca el haberle infringido dolor a alguien, entonces nosotros hacemos diferentes cosas. Lo primero es negarlo, ¿no? Si entonces nosotros decimos, no, pero es que eso que hice pues no fue tan difícil, o sea, sí, yo sé que le fui infiel a mi esposa, pero bueno, pues hay una descachadita como que, ¿cierto? Eso pasa, hay tanto tiempo de matrimonio, uno allá lleva 20 años, pues uno necesita, sí, eso fue un desliz, ¿cierto? Entonces negamos como que le quitamos importancia a esa situación, ¿no? Otra tendencia que hacemos es disculparnos, ¿cierto? Que esa es como la más aceptable socialmente, ¿no? Y si usted la embarró, pida disculpas. Pero yo me pongo a pensar en el caso de Pablo, ¿él podía pedir disculpas? ¿Ustedes qué dicen? No, porque ya se murió su víctima y las víctimas que estaban en la cárcel, ¿cierto? Entonces hay muchas ocasiones en que no lo podemos hacer, ni siquiera podemos pedir disculpas. O sea, es más difícil porque uno a veces dice, ya es suficiente con una disculpa, ay, perdóneme, perdóneme, sí, yo sé que eso, pero perdóneme, ¿cierto? Ya. Pero a veces no lo podemos hacer y a veces no es suficiente, ¿sí? O sea, eso es peor porque uno, bueno, digamos, la embarró, sí, fue una persona alcohólica, eh, maltrató a sus hijos, no le invirtió tiempo a sus hijos, ¿cierto? Porque a veces no necesariamente tiene que ser como un daño eh, con una violencia como tan explícita, ¿no? Como digamos que no, es que yo golpeaba a mis hijos, yo les hacía daño, sino simplemente los abandoné. O sea, digamos que yo sí estaba en la casa, pero los abandoné porque nunca estuve con ellos, ¿sí? Y ahora escuchar a mis hijos diciendo cosas acerca de mí, que es que usted nunca estuvo conmigo, es que usted nunca habló conmigo, es que usted nunca yo vi a mi papá. De hecho, yo lo conozco de un primo mío, que él decía es que mi papá nunca jugó fútbol conmigo, ¿sí? Y pues digamos que tampoco eso es justificación para ser como somos, pero sí él decía que nunca jugó fútbol conmigo, él nunca pasó tiempo conmigo, se la pasó en su trabajo, en sus cosas. Y ese abandono y ese grito, ¿no? Eso, yo creo que cuando uno escucha eso de los hijos o de otras personas, es ese grito de nuestras víctimas ahí atormentándonos. Es vernos a nosotros mismos pegados a un televisor horas y en un celular horas en vez de estar con nuestros hijos, así sean 5 minutos, 5 minutos. ¿Cierto? Entonces a veces las disculpas no caen. ¿Usted cómo le devuelve la infancia a un niño? Ay, ¿me perdonas? I'm sorry. ¿Cierto? ¿Se la devolvió con eso? ¿Fue suficiente? No, ¿cierto? Otro la ahogan o sea, cubren esa deformidad ahogándola, ahogando ese demonio, ¿cierto? Entonces decimos, como no lo soportamos, como es difícil, entonces nosotros lo que hacemos es ahogarlo en adicciones. Lo ahogamos en las redes sociales, pasamos tiempo, bueno, cosas que nos distraigan, ¿cierto? A veces la comida. Por ejemplo, yo a veces sospecho de la gente gordita. Por ahí la veo y yo como que, ay, Dios mío,
¿Qué culpa estará llevando por ahí encima, cierto? No, mentiras. No, pero sí, sí, sí. Digamos que psicológicamente hablando hay una asociación entre la ansiedad y la compulsión hacia la comida. O sea, hay mucha gente que come así y uno ve, "¿Pero por qué come tanto? Y Dios mío. Uno dice, pues se acabó la alacena, me compraron en el mercado, ya no hay, ¿cierto? Ya los yogures de los niños, los de las 11 se los comió el marido y uno como que, eso era para un mes, ¿cierto? Yo que había un youtuber que salía, es que, ¿cómo administrar la comida? Y entonces cogía así, había un poco, ¿no?, de bizcochos así, todo eso, ¿cierto? Y entonces él decía, tengo bueno, esta comida me tiene que durar para todo un mes, tengo que saberla administrar. Y eso es pasada 5 minutos después, la bandeja vacía así. Y él decía, no me arrepiento de nada. Y a veces pasa, hay cosas que a veces uno no se da cuenta, pero hay gente que de verdad se encierra en la comida. Comen y comen porque la ansiedad, o sea, la comida, ¿qué sensación le produce al ser humano? Placer, satisfacción. Y entonces eso contrarresta esa ansiedad que estamos sintiendo. La ansiedad, la culpa, todo eso generan sensaciones desagradables en las personas. Entonces eso como que de alguna manera nos alivia un poquito, ¿cierto? Y ya pues ya cosas adiciones como el alcohol, la pornografía, cosas así, ¿cierto? O sea, ahogamos ese demonio ahí porque decimos, o sea, nos hace sentir tan mal que queremos ahogarlo. Y ya hay algo más difícil, o sea, unos como le decimos la negamos, le quitamos la importancia a ese hecho. Otros o sea, pensamos que solamente diciendo I'm sorry, ¿cierto? I'm sorry, perdón por hacer esa orgía que pasa esposita mía, ¿cierto? Perdóname. Y uno como que ya siente que eso es suficiente. O perdóneme por nunca dedicarle tiempo y ya eso fue suficiente. Otros ahogándola, pero hay algo más difícil. Se me le tocó levantar la pierna así porque no es para mostrarle la pierna, sino que es que no cogía el mouse. Hay algo más duro que uno hace con eso, esa sensación, y es estirparla. O sea, digamos cuando nosotros estamos deformes, la mayoría busca cirugías estéticas, ¿no? Entonces quieren como quitarse, que si tiene un lunar se lo quita, que si tiene la nariz de tal manera se la vuelve de otra forma, ¿cierto? Pero entonces eso también, esa tendencia también está en nosotros de estirpar nuestra deformidad. Y eso es más difícil porque les voy a mostrar un caso donde alguien se intentó estirpar la deformidad y me gustaría que fuéramos a Mateo 27 del versículo 3 al 5. Mateo 27 del versículo 3 al 5. Mateo 27 del versículo 3 al 5. Amén. Mira lo que dice. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo, he pecado porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Amén. Entonces esto es más duro porque hay gente que se estirpa la deformidad. ¿Y sabe cuál es el problema cuando no la estirpamos? Que puede que no muramos físicamente, algunos que sí, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que se suicida por eso. O sea, sentir ese grito de la víctima y otra vez todos los días visitándolo, ese demonio con su cara, ¿cierto? Todos los días, porque es que eso se vuelve, es casi que una enfermedad mental, se vuelve una cosa que viene y viene y viene y viene. O sea, usted no tiene paz, no tiene alivio. De hecho, la depresión es la sensación de usted durante todo el día tratar de ser feliz y no poder lograrlo. O sea, imagínese usted intentando ser feliz todo el día y no poder ser feliz. O sea, llegar por la noche y como sentirse exhausto porque no pudo ser feliz ese día. Y entonces eso es lo que le pasó a Judas. Judas se sentía mal. Yo creo que veía lo que le hizo a Jesús, el daño que hizo, ¿cierto?
Y él lo que hizo fue quitarse la deformidad. Dijo, no, yo no puedo con esto, yo me la quito. Y eso fue lo que le pasó, se murió. Y hay gente que muere, puede que no muera físicamente, pero hay gente que muere en vida. Eso es peor que estar muerto. De hecho, yo creo que lo peor de la vida es la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad es estar muerto viviendo. Un muerto pues se muere y ya no siente, ¿cierto? Ya acaba como su padecimiento. Pero el que está enfermo es estar muerto todos los días. O sea, estar sintiéndose que todos los días se está muriendo. O sea, es horrible, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es peor que la misma muerte. Entonces, hay mucha gente que hace eso. Se quita la deformidad en vida y todos los días se siente muerto. Sí, como que yo no valgo nada. Y yo creo que la muerte de una persona que se estirpa la deformidad en vida es el rechazo. Y les voy a definir qué es el rechazo. Dice que es un proceso y la consecuencia de rechazar, resistir, negar o refutar. Al manifestar o concretar rechazo, hacia algo, la persona deja en evidencia que no lo acepta o tolera. O sea, es no tolerarnos nosotros mismos todos los días. O sea, yo creo que eso es algo infierno. Eso es el infierno en vida. No tolerarse. Decir, es que yo no, porque estoy así. O sea, usted no ser feliz consigo mismo. ¿Sí me hago entender? Usted todos los días como que me odio, como que porque es que yo no lo merezco, es que yo no, esto que estoy viviendo no es para mí. ¿Sí me hago entender? Eso es terrible. Eso es terrible. De hecho, este es un sentimiento propio de la depresión. Y el problema de eso es que cuando hacemos eso, cuando estamos muertos en vida, entramos en una cárcel psicológica de la soledad. Nos aislamos a nosotros mismos. La gente nos ve sonriendo, nos ponemos la máscara de felicidad, pero por dentro estamos muriendo todos los días, todos los días. ¿Cierto? Pues ahí sí como dicen, la soledad no es estar solo, que usted vive por allá en un inquilinato, solo en una pieza por allá, en posición fetal, allá estoy solo, no tengo a nadie, ¿cierto? No, la soledad es estar con personas y sentirse solo. Eso sí es soledad. Estar con su esposa y sentir que esa persona no me va a dar alivio. ¿Sí me hago entender? Y peor cuando no vive con las víctimas, cuando ve a los hijos allá, por mi culpa, mi hijo, mi culpa es que ellos son así, porque yo no hice esto, porque yo no les dije esto, porque bueno, es difícil. Y entonces, ustedes que dicen, ¿cómo nos quitamos la deformidad? O sea que no la podemos quitar, ¿o sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Adelante la mano. En el nombre de Cristo. O sea, usted dice en nombre de Jesús y pum, se le salió eso. Entonces, ya no piensa en lo que. A ver, dime. Bueno, sí. Ok, listo. Listo, bueno, está bien. O sea, sí, 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 no. No, no, sí, sí. Obviamente cuando uno conoce a Jesús, pues Jesús, digamos que nos perdona, ¿cierto? Nos da la oportunidad de vivir una nueva vida, ¿cierto? Eso es verdad. O sea, yo no niego esa parte, pero eso no significa que no venga a venir otra vez el mensajero con nuestra cara y con el grito de la víctima todos los días, dándonos ese mensaje. Todos los días, todos los días. Sí, o sea, puede que sí, Dios nos perdonó, ¿cierto? Pero todos los días viene ese mensajero. Porque de hecho, lo que decía en el versículo, 3 veces le dije al Señor que me lo quitara. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se lo quitó o no? No. ¿Sí me hago entender? Y entonces, me gustaría que fuéramos a Hechos 28, 3 al 5. Hechos 28, 3 al 5. Dice, Hechos 28, 3 al 5. Dice, Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego
cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada en la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Entonces miren lo que pasó aquí. ¿Sí ven que ahí está el mensajero? Por eso es que yo digo que para mí ese era el mensajero de Satanás. ¿El mensajero de qué forma tenía en esta vez? Una víbora, ¿no? Que la víbora pues simbólicamente representa al diablo, ¿no? Que pobrecitas las víboras, a ellos no tienen la culpa. Y el mensaje, me gusta, es el mensaje que pasó acá. Dice, este hombre debe ser un asesino. ¿Sí lo ven? O sea, otra vez el mensajero de Satanás contra Pablo. Este hombre debe ser un asesino. Y yo creo que a veces cuando nos pasan cosas malas, uno le pasa eso, ¿no? Uno piensa, no, es que fue porque yo soy mal padre, fue porque yo soy mala madre, fue porque yo soy mal abuelo, qué sé yo, mal hijo. Por eso es que me está pasando eso, ¿cierto? Viene otra vez el mensajero y no ya como que asocia. Claro, es que como yo soy una basura, pues, ¿qué le puede pasar a la gente basura? Pues, cosas basura, ¿no? Pero lo que me gusta de aquí es que aunque Pablo escuchó ese mensaje, porque él lo escuchaba, yo creo que todos los días de su vida lo escuchó, dice que cuando la víbora lo picó, ningún daño le padeció. Amén. O sea, aquí el problema no es que el mensajero no. Digamos que la solución que tuvo Pablo, yo creo que fue aceptar que él era así, que él fue así. ¿Sí? Cuando nosotros lo negamos, igual el mensaje se va volviendo, va tomando más fuerza, más, como que se vuelve más intenso en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros lo ahogamos, ese mensajero es como un buzo, o sea, el man sale otra vez a fluto otra vez, ¿cierto? Cuando, bueno, nosotros nos disculpamos, él siempre nos va a decir no es suficiente. Pero yo creo que lo que hizo Pablo fue aceptarlo. Sí, yo soy así. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque uno siempre quiere, y de hecho por eso yo les hablaba de la belleza, de la deformidad, porque uno siempre quiere verse bello. Usted cuando muestra su primera cara hacia el mundo, ¿qué es? ¿Alguien deforme o alguien bello? Bello, ¿cierto? Que usted es el mejor papá, el mejor predicador, el mejor, no sé, lo que sea, estudiante. Entonces usted siempre quiere ver sus cualidades, pero uno siempre esconde sus, pues, sus defectos, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hizo Pablo fue aceptar que sí. Saben que yo soy virtudes, pero también soy defectos. ¿Sí? Y yo creo que si nosotros aprendiéramos a aceptar eso, sería fácil nuestra vida. Si supiéramos que somos virtudes y defectos. Si usted viera a su papá o a su familia como virtudes y defectos, no juzgaríamos. ¿Que sí? Aún en las personas más malas uno encuentra virtudes. Y aún en las personas más buenas uno encuentra defectos. ¿Sí? Somos virtudes y defectos. Cuando nosotros o sea, nos aferramos a la belleza de una manera obsesiva, nos hacemos daño, porque nunca la alcanzamos. Y obviamente pasa lo contrario en el defecto. Cuando nos aferramos a los defectos de una manera obsesiva, pues también acabamos con nuestra vida. Hay que aceptar que somos las dos cosas, somos las dos caras de la moneda, así como dice. Obviamente delante de los ojos de Dios, pues somos hijos, estamos, mejor dicho, sentados con Cristo y todo eso, pero aquí en la tierra, la imagen que le damos a la gente es que sí, que somos seres humanos. Amén. Y me gustaría leerles un fragmento de una lectura que me llamó la atención. Dice, la deformidad como iluminación, como una salida del ego, del yo, que tanto daño nos hace. Ese era el mensaje que dejaba sobre los cuerpos de mis víctimas. Te libero de tu peor enemigo, tú mismo. Te destruyo para hacerte un enorme favor, para dejarte libre de estar atrapado en el espejo, de estar en la cárcel de tu belleza y ahora sí, por fin dejes de pensar en ti mismo y empieces a pensar en los demás.
El mundo existe más allá de tu figura perfecta. Entérate, hazlo, haz algo, deja de mirarte el ombligo. Entonces yo creo que me gusta mucho esta parte de este libro porque cuando nosotros nos vemos, cuando nosotros solamente queremos ver nuestra belleza, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos viéndonos frente a un espejo todo el tiempo, ¿no? Ay, es que mire tan lindo como soy. Yo mire ese peinado, ¿cierto? Esos ojitos tan lindos, ¿cierto? ¿Cierto? Mire, ay, mire tan lindo. Mire ese músculo que me salió, ay, tan lindo, ¿cierto? No como que todo el tiempo esté ahí nos volvemos así, solamente nos quedamos ahí en el espejo, ¿cierto? Es que mire yo como de buen padre soy, ¿cierto? Ay, mire como yo sí leo la Biblia y mis hermanos no, pero yo sí lo leo, mire tan lindo que yo leo la Biblia todos los días, mire como yo estoy en el otro, no sé, seminario X. Mire cómo yo hago esto, mire cómo yo hago lo otro, ¿cierto? Me quedo ahí en el espejo todo el día mirándome. Y esa se vuelve mi vida, mirarme todos los días. Tan lindo. Él sí estudia, ¿cierto? ¿Cierto? Parece una autoestima alta, ¿no? Pero no. O sea, quedamos atrapados en la cárcel de nuestra belleza y no nos podemos salir de ahí, porque todos los días nos estamos mirando. Ah, es que yo sí hablo en lenguas, mire. Uy, ese hablado, mire, rabasaya, yo no sé qué. Uy, qué lindo, ¿cierto? Bueno, está ahí, ahí se ve lindo, se ve lindo, se ve lindo, se ve bonito como canta. Pero ¿sabe qué pasa con el deforme? Él no le gusta mirarse. Entonces sale de la prisión de su espejo. O sea, él dice, no, yo no soy tan bonito, ¿cierto? Entonces, ¿qué se vuelve esa deformidad? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿por qué Dios no nos quita eso? Porque Él quiere que nuestra deformidad se vuelva nuestro propósito. Amén. Y eso lo hablo con la gente, que yo creo que la mayoría somos victimarios. La mayoría aquí tiene cara de víctima. Ay, sí, pobrecito, no, es que... No, yo sé que ustedes son, Dios mío. Sí, esa lengua por allá que empieza a moverse hablando del hermano así, ¿cierto? Con, con ínfulas de espiritualidad, dice. Entonces uno empieza a decir como, bueno, te voy a decir para que estemos orando, ¿cierto? Así como para suavizar lo que suene como santo, como, ay, no, tan lindo, mire, preocupándose por los hermanos, ¿cierto? Para que estemos orando nada más, ¿cierto? Y así, ahí están esas lenguas demoníacas hablándose al final, ¿cierto? Después diciendo, no, mire ese chino, ay, qué fastidio, otra vez hablando, ahí está esa lengua demoníaca hablando mal de mí, ¿cierto? Y entonces, Santiago, si quieres, muéstrame la imagen, por favor. ¿Qué es eso? Un mostacho, ¿cierto? Ese es nuestro propósito. No, mentiras. Es que todos ahora, todos los hombres, no, y yo no tengo bigote, ya me fui para el infierno. No. Eh, este mostacho tiene una historia. Bueno, no la historia de ese mostacho, sino tiene una historia en la vida de mi familia. Y bueno, y resulta que yo tuve un bisabuelo que se llamaba Roberto, ¿sí? Se llamaba Roberto. Roberto. Roberto Gómez antes. Eh, y resulta que ese bisabuelo tuvo un pasado oscuro. Oscuro porque fue una persona muy, muy violenta, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no, pues voy a contar la historia según mi versión, ¿listo? Entonces, lo que yo entendí de esa historia. Y tuvo un paseo difícil porque fue una persona muy violenta, ¿sí? Con los hijos. De hecho, mi abuelita María, la esposita, o sea, él era pues como ustedes saben que los tiempos, bueno, todavía hoy, pero antes era un poquito más el tema de la violencia y
digamos que no se censuraba tanto, uno sentía que hasta era bien, bueno, ¿cierto? Y entonces él fue tan violento que una vez en un ataque de ira cogió con un machete y le cortó la mano a la abuelita, ¿cierto? Es que era violento, Dios mío, ese era un Saulo, un Saulo de Tarso ahí, ¿cierto? Y le dejó la manito colgando, ¿cierto? Y entonces pues la abuelita pues en ese tiempo no había EPS ni nada, no estaba afiliada al CISBEN, pobrecita. Y entonces pues ella pues bueno, yo no sé cómo hizo, pero se hizo sus curaciones, pero la manito siempre le quedó así, ¿cierto? Pobrecita. Y entonces, bueno, y también con los hijos, bueno, mi abuelita Elisa yo creo que es eh, testiga, ¿no? Fue también violento, de hecho, pues lo que yo entendí la historia, ¿no? Porque todos los hijos huyeron, o sea, en su adolescencia la mayoría huyeron porque era una persona violenta, ¿cierto? Entonces todos huyeron, se fueron, y yo creo que muchos ni siquiera lo volvieron a ver. Y entonces uno, ¿cuál es su corazón frente a mi bisabuelo? A ver, lo odian, ¿cierto? En este momento todos. Terrible, porque uno siempre al victimario le da duro, ¿no? Y pues obviamente él no justificó sus acciones tampoco. Pero entonces algo que me gusta de esta historia es que no se quedó solamente en esa parte. Pues yo creo que cuando uno vive violencia, digamos lo normal es que uno también tienda a ser violento, ¿no? O sea, es como una cadena de violencia. O sea, si usted lo maltrataron, si usted le infligieron violencia, hay una probabilidad, no digo que eso sea causa y efecto, pues si hay una relación en que usted también sea violento. Entonces, pues lastimosamente, pues el hogar de mi mamá, pues mi abuelito, ¿cierto? Mi abuelito Celedonio, ¿cierto? Esos nombres están así, para que le ponga a su hijo, Celedonio, así, que rescatemos esa cultura, ¿cierto? Entonces, pues digamos que también, pues ellos como habían sido criados con violencia, pues ellos también quedaban violencia, ¿cierto? O sea, porque ellos también habían sido así, o sea, yo no los culpo porque uno, si le enseñan a uno que así tienen que educar a sus hijos dándoles duro, pues uno aprende eso. Y de hecho mi mamá también pues fue así y yo, pues no tan violenta, pero pues yo también, o sea, todos somos victimarios, tranquilo que yo no me salvo de esa, yo también fui, mis víctimas fueron mis hermanos, allá están ahí pobrecitos. Y ellos les pegan a los perros y no mentiras. Entonces imagínense eso. Sí, entonces yo no me salgo de eso de ahí, yo también tengo ahí mi mancha y mi deformidad. Y entonces volviendo al abuelito, entonces, pues sí, o sea, una persona violenta. Y entonces algo que hizo el abuelito fue cuando ya llegó ya estaba bien, pues ya más adulto. O sea, él fue otra persona totalmente diferente. ¿Sí? Pues él no diga, y algunos dirán, ¿y era cristiano? Bueno, no sé, era católico, de pronto ellos conocían a Dios, pues de alguna forma, ¿cierto? Y entonces él lo que hacía era que después de pasar de ser ese hombre violento, que mejor dicho, sus hijos, de hecho, yo creo que muchos ni lo volvieron a ver, de ese, de pronto, esa tristeza, ese resentimiento, es que se volvió un abuelito diferente. Entonces él en vez ya de maltratar a su esposa, él lo que hacía era cuando iba a trabajar, él cogía y le guardaba, o sea, porque a los trabajadores les daban almuerzo, y entonces él siempre le guardaba un pedacito de carne a su esposita, todos los días, ¿cierto? Todos los días le guardaba un pedacito de carne, pues para cuando llegara le diera a su esposita. Mi mamá que pues también, digamos, pues por ese estilo de crianza que se lleva, pues, digamos, hubo también como violencia en el hogar. Mi mamá pues ella se fue a vivir con los abuelitos, ¿cierto? Pero él en vez de ser otra vez esa persona que era antes, y por eso pongo ese bigote, porque eso fue lo que recordaba mi madre, era que él siempre perseguía a mi mami con ese bigote así rasposo. Ya no era, ya no era un bigote de violencia que la gente lo veía como, uy, no, porque uno a veces ve gente con bigote y la ve mala, sino que ahora ese bigote en vez de hacer el mal, está haciendo el bien. Siento le está dando amor a mi mamá, ¿cierto? Y ya cambió y en vez de ya estar pegándole a su esposita, la sentaba en sus piernas, la consentía, ¿cierto?
Y algo que me gusta del abuelito es que mi bisabuelo, es que él murió trabajando por su familia. ¿Sí? Antes, o sea, él infringió dolor a su familia, ¿cierto? Pero ahora murió por ella. Porque lo último que encontraron a la bisabuelo cuando murió fue trabajando para su familia. Y tanto amor, o sea, esa versión, ese otro yo que él tenía por dentro, tanto amor generó que hasta mi abuelita María dijo que cuando ella muriera quería que la enterraran al lado de él. ¿Sí? O sea, que la enterraran al lado de su victimario. Entonces, yo creo que ese es el propósito. El propósito, si usted de pronto fue victimario y de pronto está cargando cosas difíciles, la infancia de sus hijos, no sé, su esposa, tantas cosas que uno hace daño, ¿cierto? Yo creo que ese es el mensaje y por eso Dios a veces permite que venga ese mensajero. Y no es para atormentarnos, para decirnos que yo soy un culpable, soy una basura, me va a suicidar, como le pasó a Judas, ¿cierto? Que él no aguantó el mensaje que tenía por dentro, sino para vivir por eso. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo escuchaba los gritos de Esteban, pero esos gritos de Esteban lo impulsaban a luchar por la iglesia. Y de hecho me gusta algo que decía Pablo, que decía, he acabado la buena carrera. Cuando estaba en una cárcel, cuando estaba en el lugar de sus víctimas, dice, acabé mi buena carrera, porque morí por este pueblo que le infringió dolor. Y entonces, hoy los animo, mis queridos hermanos, a que seamos, que no nos avergoncemos de la deformidad, sino que esa deformidad sea nuestro propósito. Amén. Que si usted causó dolor, ahora cáusele alegría a esas personas. Si usted no lo pudo hacer con sus hijos, hágalo con sus nietos. ¿Sí? A veces dicen que los abuelitos, yo a veces me pongo a pensar los abuelitos, yo creo que esa es una forma en que ellos se redimen de pronto de su pasado. Hágalo con sus nietos. Sí, por lo menos mis abuelitos lo han hecho conmigo y esa es una forma en que honran a mi mamá también, ¿no? Y entonces pues hagámoslo todo, amén. Vamos a orar. Yo digo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, rescataría. Era tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Uno que no paró. Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró. Y Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Oh, oh, oh.